poco de información de cambios químicos y físicos. La presentación está un poco extensa. Voy a tratar de cubrir los puntos más importantes. Ustedes van a tener oportunidad de tenerla y vamos a ir a la actividad, a un video que nos va a tener ahí cargada una actividad también, ¿sale? Bien. Vamos a ver, cuando hacemos referencia a cambios químicos y físicos, estamos hablando desde el punto de vista de la materia, que como materia va a ser todo aquello que conforma un lugar en el espacio, ¿ok? Entonces, nos dice que la materia pues va a cambiar constantemente, continuamente está cambiando y los cambios que ocurren en ella pueden ser de dos tipos, o ya sea que sean físicos o que sean químicos, ¿ok? En el caso de los cambios químicos, va a caracterizarse porque le da un cambio total a su estructura y a sus moléculas dentro de esa materia. El cambio físico es algo que solamente es de manera superflua, de manera superficial, esos cambios, ¿sale? Es un cambio en apariencia, es un cambio en cómo lo veo, pero sigue siendo la misma materia, ¿ok? Entonces, nos dan aquí algún ejemplo, nos dicen el disolver un material en agua, fundir o derretir, evaporar o moldear materiales son cambios de tipo físico, es decir, solo estamos cambiando su forma, estamos cambiando cómo lo vemos, pero no lo cambiamos de fondo, ¿sale? Si lo moldeamos de forma distinta, sigue siendo químicamente el mismo material, pero con forma distinta, ¿ok? En el cambio químico, por ejemplo, quemar un papel, un hierro se oxida o la fermentación que se le da a la leche para formar yogur, son cambios químicos y porque están transformando sus moléculas desde inicio. Es decir, ya no va a ser el mismo papel antes y después de quemar. No es la misma materia, se transformó, cambió. No cambió solo de forma. Ya no es lo mismo una hoja de papel que algo que se quemó, se calcinó, ¿sale? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cambios físicos son aquellos en los que no cambia la naturaleza de las sustancias que intervienen. Se consideran cambios físicos si tras el cambio de la materia siguen siendo la misma. Por ejemplo, tras un cambio de estado, el resultado de una mezcla, la transformación, y lo podemos ver muy claramente en el agua. Si yo tengo agua en estado líquido, su fórmula va a ser agua, que agua está formado por hidrógeno, oxígeno, ¿no? H2O, que nos dicen muy comúnmente. En estado líquido, su fórmula química o su composición química, que va en función de lo mismo, es hidrógeno, oxígeno. Si lo congelo, lo meto al congelador, hago una paleta, sigue siendo H2O, ¿sale? Solo cambió físicamente. Pero si lo evaporo, también sigue siendo H2O. Su estructura química no cambia en ninguno de esos tres estados de agregación, en esos tres cambios de estado. ¿Estamos claros en un cambio físico? Más o menos, ¿ok? Los demás también. Bien, nos dan algunos ejemplos de cambios físicos. Dice, los cambios de estado, paso de sólido, líquido y gas, o viceversa, que solamente cambien de estado, pero que no alteren la estructura química. Nos dicen la dilatación, que es el aumento del volumen que se produce en un cuerpo a consecuencia del aumento de su temperatura. En el caso contrario, es la contracción. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un globo y lo expando y lo vuelvo a descompresar, es decir, que le quitamos esa expansión. Entonces, eso es a lo que se refieren con dilatación, contracción, un poco lo que pasa con nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Que se dilatan. El movimiento o cambio de la posición que ocupa un cuerpo en el espacio, ¿sale? Que se mueva, que solamente se traslade, etcétera, pero que no sufra cambios, sino nada más una visualización diferente. La fragmentación, que es la división de un cuerpo en trozos más pequeños, pues también es un cambio de tipo físico, ¿sale? Si tenemos un tabique y lo hacemos cachitos, pues sigue siendo tabique en pedacitos, pero sigue siendo tabique, ¿no? La mezcla de sustancias sin que ninguna de ellas pierda o cambie sus propiedades. Todos ellos serían ejemplos de manera general de cambios de tipo físico. ¿Sí está claro? ¿Dudas o preguntas? Ok. Bien.
Cambios de estado, esta la puse aquí para recordar nada más porque nos hacían referencia en la anterior de los cambios de estado, de los cambios que pueden ocurrir. La puse aquí, pero esta la vamos a revisar a más detalle porque es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Cómo se dan esos cambios de manera directa, de manera reversible y quiénes participan, qué variables y que ustedes me den un ejemplo de cada uno. Por ahí está líquido, gas, sólido, sólido, líquido, gas en sentido contrario y cómo se llaman cada uno. Pero esta la vamos a ver con calmita. Otros tipos de cambio, si quemas un papel, este deja de ser papel para convertirse en cenizas y en gas, se desprende CO2. Entonces, la materia que obtienes después de esa combustión ya no es papel, ¿sale? Ya es químicamente otra estructura. Cambios químicos, como resultado cambio químico se forma una o más sustancias que son diferentes de las originales. Entonces, una manera de observar ese cambio es generalmente que obtengamos más productos o que se generen formas distintas. Se caracteriza porque tiene nuevas propiedades físicas o químicas. Esta creo que está excluyendo ahí. Ok. Bien. Ejemplos de cambios químicos, la oxidación se produce cuando una sustancia se transforma en otra al combinarse con oxígeno. ¿Han visto ustedes algo oxidado? A ver, ¿cómo qué? Como unas cadenas, una llave. Un tubo de... ¿Un tubo La de qué? tubería. La tubería, ¿ok? Bien, entonces, eso le da una composición química distinta. La oxidación es un cambio de tipo químico, ¿ok? La combustión, dice, la combustión es un tipo especial de oxidación y se da de forma muy rápida, en donde la sustancia combustible, al combinarse con oxígeno, libera gran cantidad de calor, ¿sale? Entonces, la combustión es un cambio de tipo químico. La oxidación y la combustión, llevamos dos ejemplos. La fermentación es un proceso natural, creo que no cambió, así, que se da a partir de la acción de diferentes bacterias o microorganismos, y la fermentación ocurre en algunos alimentos, tales como son el pan, las bebidas alcohólicas o el yogur, y es una transformación de tipo química, ¿sale? Lo que tenemos de inicio no es lo que tenemos como producto. Por ejemplo, si fermentamos la leche, lo que obtenemos después es yogur, y entonces ya no es el mismo producto, químicamente es distinto, ¿ok? Si fermentamos, por ejemplo, el jugo de uvas, lo que obtenemos después es un vino, y entonces ya químicamente son dos cosas diferentes. Ya no sabe igual un jugo de uva que un vino, ¿ok? Después de la fermentación. ¿Sí me explico? ¿Ok? Son cambios de tipo químico, ¿ok? La putrefacción, descomposición de la materia, bueno, que es de manera natural, es una acción de tipo de cambio químico, dado que influyen diferentes factores que pueden ser la acción de microorganismos que se producen justamente en el estado de esa materia. Se puede en descomposición alguna fruta por el paso del tiempo, por los factores climáticos, por los ambientales, etcétera, o por el lugar donde esté contenida. Y, por ejemplo, la carne también, si no se almacena correctamente. Entonces, otro cambio de tipo químico, la putrefacción. Oxidación, combustión, fermentación, putrefacción. ¿Está claro? Y dice, puede haber ocurrido un cambio químico, sí, varía el color de la materia, se producen gases en forma de burbujas o efervescencia, ocurre un incendio o una explosión, se produce mal olor, se emite luz o se emite calor. Son algunas referencias que nos dicen, hey, así es como tu checklist, como que pone atención. Si hubo un cambio de tipo de color en la materia o que se generaran dos productos diferentes, puede ser que se dio un cambio químico. Si se generaron burbujas o alguna efervescencia, puede ser que hubo un cambio químico. Si ocurre un incendio, una explosión, seguro que hubo un cambio químico, una reacción de tipo química. Si produce mal olor, si emite alguna luz, si emite algún desprendimiento de calor, seguramente ocurrió un cambio de tipo químico. ¿Va que va? Bien. Vamos a ver si es cierto. Dice, clasificar los siguientes cambios como físicos, si es físico es F, o químico, si es químico es Q, ¿ok?
Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo de manera rápida. Romper un papel, F o Q. Perdón, romper un lápiz, un lápiz. F, F, ¿quién da más? F a la 1, F. F a las 3, se queda como F porque ustedes dicen que es F, claro que sí, en romper un lápiz, después de romperlo sigue siendo lápiz, ¿no? En 2 fragmentos, pero sigue siendo lápiz, es un cambio de tipo físico, ¿ok? Bien, pirotecnia de luces de festejo. Q. Q, a la 1, Q a las 2, Q a las 3, se queda entonces con Q. Perfecto, porque hay una reacción y además es uno de los referentes que nos daban. Si hubo explosión o desprendimiento de luz, seguro que un cambio químico, ¿no? Bien, efectivamente, después de la pirotecnia, después de prender un cohete, después lo que tengo es pólvora y lo que queda después de la luminiscencia ya no es pólvora, ¿sale? Bien. Pedalear una bicicleta, F o Q. F. 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 Pedalear una bicicleta. A la 1, a las 2, a las 3. Bien. Están hablando solo de pedalear a la bicicleta, ¿eh? No están hablando de el proceso que sufre nuestro cuerpo cuando pedaleamos la bicicleta. Es decir, si estamos hablando de la persona, eso es otra cosa, pero solo pedalear la bicicleta solo es físico, ¿ok? Si hablamos de las transformaciones que sufre la persona que hace ejercicio, eso es otra cosa. Bien, la que sigue, excavar un hoyo, hacer un hoyo. F. 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 Hacer una perforación. F, muy bien. Perfecto, lo analizan. Ok, ahí dice perforación en la pared, ¿no? Bien. Quemar un papel. F o Q. F. Químico. quemar un papel, Q. combustionarlo, quemarlo. Q. F, Q, T, ok. ¿Quién da más? Q. ¿Quién dijo F? ¿Ya F. está convencido? Q. Q. Ok. ¿Hay alguien que piense que es F? F, ¿quién dice que es F? David, ¿tú dices que es F? No, maestra, yo digo que es Q. Q, hay varios que dicen que es Q. Pero alguien sigue pensando que es F. ¿Quién sigue pensando que es F? Yo, Es maestra. Q. Pero se vale, o sea, digo, si había la duda. Dice quemar un papel. Ahí sí es diferente. Si solo lo rompo, es físico. Bien. ¿Quién me decía? Es que no lo veo. ¿No? ¿Tú dices que es F? Fundaméntanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Convéncenos. Igual sí, nos convences. Ok, a ver, continúo lo que yo estaba diciendo. Si tengo el papel y solo lo arrugo, es un cambio de tipo físico. Sigue siendo papel antes y después de que yo lo arrugue. ¿Sale? Yo lo rompo, si yo hago pedacitos de esa hoja, pues es F, ¿no? ¿Por qué? Ya, es que como que se trabó mi máquina. ¿Sí me siguen oyendo bien? Oh, no. Sí, Hola, maestra. hola, hola. ¿Ya me oye? Ok. Sí, maestra. Sí, Si maestra. yo humedezco incluso el papel hasta ahí, sin que se deshaga el papel, puede ser físico. Pero si yo ya lo deshago, lo fragmento, lo quemo, ya después de quemarlo, ya no es papel, ya son cenizas. Obtuve 2 productos diferentes, las cenizas y el gas desprendido de la combustión. Es un referente de cambio químico,
¿Sale? ¿Ya me escuchan? Sí, maestra. A ver, ya se hizo eco. Ok. Bien, entonces estábamos con la oxidación. El último ejemplo era oxidación de un metal, de un hierro, de un metal, de un hierro, de un clavo. ¿Tipo de cambio químico o físico? Q. Q. Químico. Q. Q. Perfecto. Químico. Q. Ok, perfecto, excelente. Muy bien, excelente. Ok, entonces, pues con esto tendríamos ya nuestra... Okay. Ya está, ya regresamos, ya volvimos. Esas serían las que nos dan como ejemplo y bueno, pues nos dicen muy bien, ya eres entonces todo un científico, ya lo identificas perfectamente. Pero vamos con otra, vamos con una más. Vamos a revisar el video juntos y con esto creo que nos va a dar tiempo de cerrar nuestra sesión. ¿Sale? Vamos, dejen ver si me va a dejar. Aquí está. Ay, no, así, ¿eso qué pasó? Denme un segundito porque creo que no se escucha. El tema de hoy, sustancias químicas. Voy de nuevo. A ver si ya se oye. El tema de hoy, sustancias químicas. Vivimos rodeados de cambios. De hecho, hemos experimentado tantos cambios en nuestra vida cotidiana y en la naturaleza que pasan desapercibidos. La ciencia estudia estos cambios, a los que denomina fenómenos. Pero no todos los fenómenos son iguales, ya que algunos apenas si se notan, mientras que otros pueden modificar ampliamente el curso de los acontecimientos. El tema de hoy, fenómenos físicos y químicos. Los fenómenos físicos son los cambios que presentan las sustancias, en los que no se modifica la estructura interna. Y por lo tanto, el cambio químico son los cambios que presentan las sustancias en los que se modifica la estructura interna. Por ejemplo, al rebanar esta cebolla, a simple vista podemos observar un fenómeno físico, ya que ahora estará en trozos, pero sus propiedades características siguen intactas. Ahora, si la misma cebolla la dejamos olvidada, seguramente sufrirá un cambio químico, al comenzar un proceso de descomposición donde su estructura interna ahora sí será modificada.
La verdad es que este tema lo venimos aprendiendo desde la primaria, así es que mejor vamos a poner en práctica tus conocimientos. Tendrás 3 segundos para decidir si es un fenómeno físico o químico. ¿Estás listo? Pónganse listos, a contestar. Recibamos a nuestro primer concursante, la formación del arcoíris. Físico. Físico, dice Carlos. Q. Ok, perfecto. Traída desde la mesa de la Químico. cocina, Químico. la Químico. formación de la manzana. Ok. Bien. ¿Cuál es tu opinión en el crecimiento Físico. Físico. Sí, físico. Nada más. Ah, ojo. poner a hervir un huevo crudo? Químico. Químico. No, físico. Ok. El congelamiento. Ah, fácil, Químico. fácil. Químico. Físico. Ah, fácil, fácil. La rotación. Físico. 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 Ok. Químico. 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 ¿Qué opinas de la combustión de la madera? Ok. ¿Qué más? Si tuviste más de 2 errores, te invito a checar los ejemplos que te dejo en la descripción del video. Espero te sea de ayuda este pequeño video. Regálame un buen like y suscríbete. Ok, muy bien. Pues bueno, un poquito se vale, ¿no? Porque igual nos agarra así como que en rápido, rápido, y a veces dice, ay, no sé por qué dije que era químico, si es físico. El del hielo, ya lo habíamos revisado, era como muy claro, ¿no? Pero a veces nos vamos como que con la finta y empezamos ahí como que a elegir algunas otras opciones, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos como muy clara esta parte de un proceso químico, de un proceso físico. Pero esto en realidad pues nos lo va a ir dando la práctica, nos lo va a ir dando el análisis, el que yo me detengo un poquito. Si se dieron cuenta al inicio, pues sí, se detenían ustedes un tanto para analizarlo, ¿no? Para decir, bueno, de qué tipo es, en dónde entra nuestra clasificación. ¿Ok? Bien. Ay, ya no se activó mi cámara, no sé por qué. Bueno, por un lado está bien, prefiero que no tener la cámara. A que me ponga lenta la conexión. No sé por qué me alentó la conexión. Dejar de compartirles. Okay. Ah, ya volví a la cámara. ¿En qué cámara estoy? Así es, en esa. Perfecto. Bien. ¿Dudas o preguntas con lo que llevamos hasta este momento? ¿Dudas, preguntas? Híjole, ya me cerraron No, cámara. maestra. Nada más. Hola, hola.
¿Dudas, preguntas? Ok. A ver, No, con esto maestra. cerramos como el tema de hoy. Vamos a estar Dame un segundito, maestra, creo que se está trabando mucho. A ver si me alcanza a repasando. escuchar. Todavía información sobre este tema, porque les voy a estar poniendo preguntas que hacen referencia para que las tengan ustedes presentes para su evaluación. Haciendo un poquito ya de ese corte de la clase anterior, se había quedado que me iban a entregar unas tablitas, ¿se acuerdan que iban a resolver ustedes unas tablitas de los cálculos de neutrones, de protones, de electrones? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Porque yo sí me acuerdo. ¿Quieren que les muestre de qué estoy hablando? ¿Sí les muestro o no les muestro? Maestra Rosa Marita, por ahí creo que Irene tenía una duda. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? A ver, acá ya me escuchan. Va, ok. Se vale que no se acuerden, pero después de esto ya no se vale que no se acuerden. El micro. Voy a salir. Dime. Ahí está, ya. En esta, me quedo en esta. ¿Me escuchan? Sí, maestra, sí te escucho. Sí, maestra. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, maestra. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Irene, ¿me escuchan? No. Sí. ¿Ya me escuchas? Hola, hola. Irene. Escríbanle por ahí a lo mejor en el chat porque le bajó a lo mejor todo el volumen a la pantalla. Hola, hola. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Yo sí te escucho. Sí te escucho, Irene. ¿Tú me escuchas? Yo sí te escucho. Sí. ¿Sí me escuchas? Sí. Ah, perfecto. ¿Cuál era la duda, Irene? Es que quería preguntarle si los cambios físicos son reversibles. ¿Los físicos? Ajá. En algunos casos. En algunos casos sí, pero no en todos. Sí, en algunos casos sí. Uh-huh. Gracias. Gracias por tu aportación. A ver, les decía yo que si se acordaban, espero yo que ya me escuchen, me salí ya de la otra llamada, que si se acordaban de lo que habíamos revisado las sesiones anteriores, les voy a compartir pantalla para que veamos lo que vimos en las dos sesiones anteriores. Miren, este es uno que era la parte de la presentación y en la parte de hasta abajo, chicos, venía esta tablita que se acuerdan que esa la hicimos nosotros, la contestamos aquí, ¿sí se acuerdan? ¿Ya se acordaron? Sí. Bien. Bueno, eso lo volvimos a retomar un poco acá, pero también le agregamos, miren, aquí lo volvimos a retomar, ¿vale? Esa tablita ya estaba hecha, a mí me consta, pero después dejamos esta tablita. Esta tablita la tienen ustedes que completar. ¿Se acuerdan que decía ejercicio completar la tabla? ¿Sí está claro? ¿Ya se acordaron? Sí. Sí. Bueno, Sí, maestra. ahora sí, ya estamos en la misma línea. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. En función de esto, chicos, esas dos actividades, bueno, no, esa nada más, que es la última tabla que viene en la presentación de neutrones. Esa tablita les voy a abrir un espacio que es tarea y necesito que me manden foto de esa tablita. Si la hicieron en digital, pues me comparten la liga del documento para que yo la revise y que veamos que está completa, ¿sale? Se los voy a dejar abierto en esta semana, se va a cerrar para el viernes en la noche, de tal manera que el sábado que yo ya estemos en clase, yo ya voy a podido ver quién entregó esa tarea. ¿Ok? Bueno, a ver, déjense las aperturo de una vez, déjenme abrirla en este momento y les pongo de una vez, les va a aparecer incluso la fecha de entrega, ¿sale? Para que vayamos llevando ese orden de las entregas, ¿sale? Entonces vamos a poner actividades,
Actividades y tareas. Ahora sí, les aperturó la actividad. Bien, la fecha límite sería la próxima semana, el día viernes. Ya estoy aquí. Perdón, chicos, se me fue la luz. Me cortó toda la comunicación, pero bueno, ya estábamos entonces en la asignación de la tarea. Ya nada más, sí, solo el ejercicio que voy a colocar exactamente. Ya me escuchan, ¿verdad? Hola, hola. Perfecto. Sí, ya solamente Sí, es el Perfecto, qué bien. Entonces, ya solo voy a colocar, se llama así, actividad, tabla, neutrones y protones. Ya nada más dejen que me llegue la luz porque está aquí enviándose, pero se quedó ahí como ahorita se envía porque ya no tienes conexión ni luz. Y ustedes van a tener para hacerlo pues toda la semana. De hecho, ya lo tienen, pero si no lo tuvieran, pues lo pueden hacer con calmita. Nada más es llenar la tablita, ¿sale? Para que vayamos llevando un orden de esa actividad. ¿Va que va? No sé si hay dudas o preguntas hasta aquí de lo que llevamos. No, maestra. ¿No? Ok, ¿nadie? Nadie, seguros que no hay dudas. Perfecto. Bien, si no hay dudas, miren, si les surgen dudas durante la semana o en algún momento, ya sea de las clases que veamos en el momento o de las clases anteriores, con toda la confianza, me pueden decir, oiga, profa, es que lo que vimos la semana anterior, a mí no me quedó claro. De lo que revisé en el examen, me preguntaban esto y no me acordé. Obviamente, de las clases que ya hayamos revisado. Si es información que no hemos visto, vamos a irla cubriendo conforme las sesiones se vayan dando y ustedes vayan participando. Les agradezco mucho, chicos, su paciencia y un poquito su comprensión por estas fallas técnicas y hasta aquí vamos a dejar la sesión. Estamos justo a tiempo, 10:30, ¿vale? No sé si el profesor les quiere indicar algo más. Que tengan excelente fin de semana. Gracias, ¿no? A desayunar. A desayunar, corran.